todos. Gracias por asistir, ya lo ha dicho el alcalde antes. Y aquí está el concejal de Patrimonio, pero como ha dicho María, podría estar tanto la concejala de Urbanismo, porque en esta legislatura le cedí, si lo podemos decir así, la concejalía a mi amiga Lucy, porque en la anterior legislatura yo era concejal de Urbanismo. Me cedí la concejalía de Urbanismo pensando que la concejalía de Patrimonio era como más florida y más bonita, y la concejalía de Urbanismo tiene muchos más problemas, y me estoy encontrando con que muchas veces no es así, que el patrimonio tiene sus cuitas y problemas gordísimos aquí en Ellín, como ha expresado muy bien Raquel, y como iremos viendo a lo largo del debate y del debate de esta tarde en Cañada. Y podría estar también la concejala de Turismo, mi amiga María Jesús, porque al final el patrimonio, la estructura urbanística, como ha dicho Raquel también y como todos sabemos, tiene mucha relación con la capacidad de generar un recurso económico a través del turismo o a través de ciudad. Nosotros, brevemente, voy a centrar lo poco que voy a decir, porque lo importante es lo que van a decir ellos, en dos aspectos: en algunas de las cosas que ya se están haciendo desde el Ayuntamiento, y en algunas de las partes o las asignaturas pendientes que tenemos. Y también luego daré una pincelada, aunque creo que va a ser más esta tarde, donde hablemos de desarrollo, que sí es mi tema. Yo he sido agente de desarrollo en los pueblos de esta nuestra comarca, y el desarrollo vinculado a los bienes patrimoniales o a los bienes que se pueden poner en valor a nivel de patrimonio y turismo o de turismo cultural es fundamental, y en nuestra comarca y en nuestra región muchas veces está infrautilizado, y yo creo que eso es algo que sí hay que destacar, y que sí es objeto de debate, porque al final los edificios o las estructuras de naturaleza urbana o patrimoniales que tenemos tienen que tener, aparte de la funcionalidad arquitectónica, tienen que tener una funcionalidad como motor de desarrollo. Hay bienes patrimoniales, la Alhambra de Granada, que seguramente se gestiona sola con las visitas, pero hay otro tipo de bienes que no tienen esa capacidad. Nosotros aquí sí tenemos algún bien de ese tipo. El Tolmo de Minatera es en sí mismo un elemento para la visita y para el turismo, o las pinturas rupestres, independientemente de que luego sean también para que la visiten los especialistas. Pero hay otro tipo de edificios que yo eso sí que quiero que luego pues vosotras y vosotros deis alguna pinta, o bien a través de la iniciativa privada, si es posible, o de la iniciativa pública, construimos el edificio, pero con una funcionalidad como hemos visto en otras partes de la geografía española. Es decir, hemos visto maravillosos edificios convertidos en paradores, en restaurantes, en comercios de proximidad que le dan un valor añadido a esos cascos históricos o a esos elementos patrimoniales, o en otro tipo de bienes de interés cultural, como pueden ser museos, galerías de arte, archivos, etc. Yo creo que ese es el objetivo. ¿Y lo que estamos haciendo en Ellín? Pues en Ellín, antes lo comentaba con Rafael y con su mujer, este edificio mismo, y esto viene de antiguo, es un edificio restaurado por su valor arquitectónico, pero para una funcionalidad, como es la que tenemos hoy de Casa de la Cultura. Si no hubiesen las corporaciones que acometieron eso, además a través de una escuela-taller, que también es formación y empleo, que es otra de mis responsabilidades, en su momento pues se hizo toda la reforma de este edificio para que tuviese esa funcionalidad, y le da mucha vida al casco histórico. Aquí vienen habitualmente un montón de chavales y chavalas a la escuela de música, un montón de personas de todas las edades a la Universidad Popular, a la biblioteca, etc. Yo creo que eso es fundamental para la revitalización de los cascos históricos como el nuestro, que haya edificios emblemáticos como este. Lo mismo que el Museo de Semana Santa, y perdona la corrección, Raquel, independientemente de su aspecto exterior, que podemos estar de acuerdo, pero en su aspecto interior, y Pablo, que es también el director del museo, lo podrá corroborar, es un elemento fundamental para el desarrollo de nuestra Semana Santa. Primero, porque todas las imágenes no son de culto y no pueden estar en las iglesias, aunque Pablo sabe más de eso. Y en segundo lugar, aparte de la modernidad del museo, con todos los elementos interactivos que tiene, porque también hay mucho material, pues desde cartelería a la propia sala de Zamorano,
que en ese espacio pues, está recogido y sirve también de atractivo al visitante para tener eso que queremos de los 365 días del año de la Semana Santa. Más cosas que estamos haciendo, Raquel, por lo que tú comentabas antes, pues estamos, desde que entramos en el Gobierno, hemos intentado precisamente actuar sobre la Torre de Iso. Se han hecho ya prospecciones arqueológicas, se han hecho pequeñas labores de mantenimiento, se han hablado con los vecinos, porque también hay que conservar el perímetro de la torre, los arqueólogos que han en esa zona. Se ha rehabilitado el convento de franciscanos en su gran parte con una ayuda de fondos europeos, de la EDUSI, con la Diputación Provincial, precisamente para ponerlo en valor para dos funcionalidades: la de culto, porque hemos mantenido las conversaciones con la Iglesia y hemos llegado a los acuerdos pertinentes, y también la de las visitas guiadas que estamos realizando con Marian y con Pablo al propio convento de franciscanos. Se ha trabajado en otros edificios menos emblemáticos, y también estamos en contacto con los propietarios de algunos de esas casas, asignaturas pendientes que tenemos, como en la Casa Salazar, con el objetivo de que la actuación conjunta público-privada podamos en algún momento dado ese edificio rehabilitarlo. Se ha trabajado con el Teatro Victoria, está por ahí Concha, ayudándoles en la medida de lo posible a la asociación que ha hecho esa importante labor de conservación del bien, que Raquel también lo conoce perfectamente porque hizo estudios sobre el tema, y pretendemos seguir actuando sobre todos los bienes patrimoniales que tenemos en el municipio. Dificultades, porque y luego si queréis en el debate podemos hablar de ellas. Nosotros esta es la segunda legislatura que llevamos con este equipo de gobierno, por ejemplo, ha habido épocas en este ayuntamiento en que no hemos tenido técnico de patrimonio, o no hemos tenido técnico de turismo, o no hemos tenido ni técnico de patrimonio ni técnico de turismo. Con lo cual las dificultades aumentan. La oficina técnica, que ahora dirige Lucy con mano maestra, pues también ha tenido dificultades enormes. Teníamos 2 arquitectos en plantilla, arquitectos que, lógicamente, Raquel, no son expertos en temas patrimoniales, son arquitectos municipales, expertos en arquitectura y en urbanismo y en las leyes urbanísticas, pero no son ni arqueólogos ni tienen conocimientos muchas veces históricos, por lo cual tenemos que recurrir a otro personal de fuera, y en ocasiones ni siquiera tenemos a los 2 arquitectos. Ahora mismo, por diversas circunstancias, solo tenemos uno y es interino. La situación que tenemos en la actualidad por diversas circunstancias. Y de la misma forma, la oficina técnica, pues a veces está falta de personal, no tenemos un delineante en plantilla, no tenemos un ingeniero industrial en plantilla, con lo cual, cuando hablamos, por ejemplo, de hacer actuaciones que se van más allá de lo que es la arquitectura pura y dura, y que necesitamos pues, temas de alumbrado público, que parecen sencillos, pues tenemos que recurrir a empresas externas, y tampoco tenemos nada más que un aparejador, o bueno, un arquitecto técnico, en plantilla. Ese es el personal que tiene el ayuntamiento, con lo cual las dificultades son enormes. Y esto es un municipio de 30.000 habitantes. Imaginaros la situación que pueden vivir pues, nuestros paisanos de la comarca en Fuente Álamo, en Albatana, en Tobarra o en Ontur, donde ni siquiera tienen arquitectos en plantilla, va una vez a la semana o cosas así. Esas son las dificultades que tiene la administración local. Y luego la segunda cuestión es que, lógicamente, nosotros, en la mayoría de los casos, en el 99% de los casos, no podemos intervenir sobre los bienes que son de titularidad privada. La intervención del ayuntamiento sobre los bienes de titularidad privada se circunscribe o se limita básicamente al momento en que ese bien acaba en la ruina, cuando ya no puedes hacer otra cosa, y entonces sí, si te autorizan a demoler, demueles, se dice así, ¿no?
y el solar pasa a titularidad municipal. Con lo cual tenemos también la problemática de que al final tenemos el casco antiguo lleno de solares municipales donde es difícil construir porque no hay una iniciativa privada para construir y los recursos municipales son escasos y donde no se han conservado por los propios propietarios. No sé si me dejo algo, pero eso es básicamente la visión global que podemos tener de la situación del municipio. Estamos trabajando en otros temas, estamos trabajando en el plan director del casco histórico como bien de interés cultural. Esperamos, porque también tenemos dificultades a nivel de secretaría e intervención para redacción de pliegos por falta de personal, que a lo largo de este primer semestre era el objetivo, pero va a ser seguramente a lo largo del segundo, si es posible, poder sacar los pliegos de condiciones para que una oficina especializada o un equipo técnico especializado nos redacte estos planes de protección, tanto el del casco histórico como el de Cañada de Agra, que como tú bien has expuesto en la exposición, pues se cometen a veces barbaridades urbanísticas en un bien de interés cultural. Estamos trabajando en la ordenanza del casco histórico, también con dificultades por esa falta de personal, pero ya llevamos 1 año y pico trabajando, 2 años en ella para ver si la sacamos, precisamente para que no se hagan esas barbaridades urbanísticas y que cuando uno vaya a rehabilitar, reformar o como queramos llamarle a una casa o un edificio en el casco antiguo, se acomode a una serie de tonos pictóricos, tipo de materiales, etcétera, que no lo tenemos. Y estamos trabajando, entre otras cosas, también en la recuperación del castillo, o lo que queda de él, con lo primero que hay que hacer también, que es el plan director también de lo que es la zona del castillo. Esas son algunas de las acciones que venimos desarrollando. Luego, si surgen algunas más, pues las podremos comentar. Y por mi parte nada más, ya os cedo la palabra. Si queréis, por el orden que viene establecido en el programa, pues Rosa María, tuyo es el micrófono y tuya la voz. Así. Bueno, buenos días todavía. Gracias por haberme invitado, pero también un poco preocupada, porque dirán qué hago yo aquí. A ver, mi profesión es conservadora de museo, he dirigido he sido la primera directora del Museo Picasso de Barcelona, del Museo Clarà, de artes plásticas en la Expo, he conocido a Picasso, Miró, Dalí y Chillida, pero ¿por qué la arquitectura? Bien, yo también fui la primera directora del pabellón del año 29 de Mies van der Rohe, que se reconstruyó en el año 86, y soy la hija del arquitecto Subirana del Gatbach. Bien, a través de estas dos premisas es donde yo me he introducido en el mundo de la arquitectura. El pabellón Mies van der Rohe pues, me permitió conocer un poco la arquitectura europea, cómo se inició el movimiento moderno. De hecho, los rusos se fueron a Berlín y se construyó la Bauhaus por Gropius, y de allí Mies van der Rohe vino a Barcelona y edificó el pabellón. Realmente un pabellón muy novedoso del año 29 de vidrio, elementos únicamente construido por columnas metálicas y un edificio muy transparente. Aparte hizo el pabellón de Alemania en la exposición y después la otra conexión ha sido mi padre. De hecho, hasta que no fui directora del pabellón Mies van der Rohe no me di cuenta que había vivido en una casa distinta. O sea, mi padre fue miembro del Gatbach y ya se fue a estudiar a Alemania 2 años. Tenía una beca de la Diputación y otra del Preußischer Kulturbesitz de Berlín. Y al regresar trajo con él todas las novedades alemanas de construcción, revistas, folletos. Y él trabajó con Gropius. De hecho, al
hay una tesis doctoral que se llama Subirana, la conexión alemana del Gatpack. O sea que, por un lado, el Gatpack, que es este grupo que introdujo la arquitectura moderna en Cataluña y después también se amplió con el grupo de Madrid y el País Vasco, que se llamaba Gatepack, es la que introdujeron los nuevos principios arquitectónicos frente al tipo de arquitectura que hay en Ellín. De hecho, en Ellín, por lo que yo he visto, no hay arquitectura racionalista, hay arquitectura posracionalista del ayuntamiento, pero todos los edificios son eclécticos, neoclásicos, otros estilos. O sea que yo he vivido en un entorno con un padre que ya había viajado y que me permitió a los 14 años ya viajar fuera de España y a los 17 irme a estudiar a Estados Unidos. O sea que realmente he sido una privilegiada. Pero aparte de esto, mi padre diseñó toda la casa. Toda la casa es la única casa racionalista que existe. Mi padre diseñó los muebles del dormitorio, del comedor, del recibidor, de la cocina, todo. Al fallecer mi madre, estos muebles los hemos repartido con mi hermano, pero yo sí que he guardado el archivo. A ver, aquí viene otro problema en relación a la conservación del patrimonio, que es la conservación de los archivos. Los archivos son el inicio y el estudio del patrimonio y para saber si las cosas están bien o no. Pero hasta ahora el patrimonio sobre papel pues siempre va de un sitio al otro, de un edificio al otro. Aquí también he visto que lo trasladan, pero esto pasa aquí, pasa en Barcelona, pasa en todos los lados, que pasean los documentos. Pero lo importante es que empiecen a inventariar y escanear y a analizar todo. Bueno, por ejemplo, a través del archivo de mi padre me he familiarizado con el Gatpack, no solo a través de los documentos, sino porque a mi casa venían a tomar el té la señora de Sert, la señora de Torres, venían allí a tomar el té. A ver, y ahora, por suerte, ya últimamente se empieza un poco a estudiar esta época moderna de la arquitectura. Por ejemplo, ahora en Madrid se ha hecho la primera exposición sobre mobiliario moderno, que es básicamente un mobiliario hecho con tubos de acero. Y bueno, yo he prestado, y mi hermano también, varios muebles. Por ejemplo, yo siempre he comido en una silla que estaba tapizada con una tela semejante a la utilizada por Álvar Aalto de cebra, la alfombra roja, o sea, un contraste brutal. De hecho, no sé, mis amigas decían, no, esta chica vive en una casa muy rara, me lo han dicho ahora, o sea, porque la mayoría de casas estaban amuebladas con muebles similares a los que hay aquí en la calle del Raval, claro, y en cambio yo vivía en una casa tipo IKEA, que es el origen de IKEA. Bien, aparte de este tema y de los archivos, bueno, la arquitectura moderna en los años 30 en Barcelona fue tomada, el grupo fue utilizada por la Generalitat de Cataluña y lo utilizó como arquitectura de bandera para solucionar los problemas que consideraba que eran importantes, que eran educación, sanidad y vivienda obrera. Por esto, los edificios que hicieron el Gatpack catalán fueron la Casa Bloc, un edificio para viviendas de obreros, el dispensario antituberculoso y aparte pues también hicieron muchos proyectos de bibliotecas desmontables, casas desmontables y también toda la zona de veraneo para ir a Castelldefels, a otra zona la zona sur de Barcelona, delante de las playas, y que eran
casitas únicamente para épocas determinadas del verano, que no podían ser residencia para todo el año. Bueno, de toda esta documentación existe, tengo yo el archivo que tengo, que era el de mi padre, pues que al fallecer mi madre lo trasladé a casa. Tiene 60.000 documentos, 2.800 planos, 10.000 fotos. También hay películas, porque mi padre hacía cine, también hizo por ejemplo, un pequeño documental de la Casa Bloch. Pero el problema es estudiarlo, que es lo mismo que ha dicho él, que para trabajar. Yo inicialmente pues lo prestaba tranquilamente, pero cada vez que venía un arquitecto, un estudiante de arquitectura, él liaba todos los documentos. Al final, cuando viene alguien, le hago trabajar, y con ello he conseguido inventariar todo el archivo a nivel genérico, no documento por documento, y puede ser consultado en la Universidad de Barcelona, en la UPC, en el Politécnico de Barcelona, pero claro, se ha de continuar otra vez adelante. Por suerte, o sea, ahora supongo que habrá un interés por los archivos, también ya ha empezado con el mobiliario, porque si no, hasta ahora todo lo que había hecho el GATPAC representaba que lo había hecho SER. Ahora, poco a poco se van analizando lo que ha hecho cada uno de los arquitectos del GATPAC, y por esto yo insto a la gente de aquí, a los estudiantes, que empiecen a hacer tesis sobre proyectos concretos y arquitectos concretos, no solo en Cataluña, sino aquí también, que cojan edificios, un arquitecto, que vayan a los archivos, y pues claro, para hacer se han de buscar sponsors, pero esto es una mentalidad que aquí se inicia. Yo me acuerdo cuando fui directora de la Fundación Mies van der Rohe, el alcalde Maragall dijo, bueno, Mies van der Rohe no es español, o sea, has de conseguir recoger dinero para reconstruirlo. Y en aquel momento recogí 160 millones de pesetas, que era bastante dinero, y intervine, y bueno, pues conseguí dinero de Gutermann, que yo dije, ¿quiénes son estos? Me iba a la Cámara de Comercio alemana a dar charlas, y a partir de esto conseguí que varios alemanes, Gutermann, el que fabrica hilos de coser, digo, no sé exactamente qué, pues al día siguiente me regalaron una caja hilos de 500 colores, creo que todavía tengo hilos Pero después, ¿qué hizo la administración pública? Estos señores que pagaron el edificio, el letrero que había, los directores siguientes lo han sacado. O sea, claro, o sea, la administración pública ha de ser educada, y ha de reconocer que normalmente se olvidan, no sé, entre los funcionarios y los políticos se olvidan, claro. Y ahora que vamos a una época de sponsors, porque si no la administración pública no tendrá bastante dinero, pues se ha de recordar esto. Bien, yo no es que haya hablado con el señor del Amo, pero también traigo un libro para la biblioteca sobre una nueva arquitectura para una ciudad, que es la historia del GATPAC, o sea que se lo das a él para la biblioteca, y que aquí es sobre un congreso que hizo el Docomomo, hicieron una exposición, y aquí es el inicio, que es el primer intento de recoger esta arquitectura moderna en España, pero que conviene, que no se podrá hacer correctamente hasta que se haya hecho un estudio de cada uno de los arquitectos, de Torres, de Azpurúa, de Subirana, de Mercadal, de todos. Y después, con la suma de todos, se podrá ir dilucidando poco a poco qué es lo que realmente representó para España, para Cataluña, para Madrid, con las playas del Jarama, en el País Vasco, con el Club Náutico, que representó este movimiento de introducción de la modernidad en España y que se fue truncada con la Guerra Civil, y que quedamos otra vez embarrancados. Y esperemos que ahora se vuelva a reactivar todo este movimiento moderno y de estudio. Ya está, yo creo que con esto es mi pequeña
intervención un poco en paralelo a Hellín. Muchas gracias, Rosa María. Muchas gracias. Y lo que decía de los archivos, está por aquí también la archivera Beatriz. Nosotros también estamos trabajando tanto en el archivo como en el museo en la digitalización, en la medida de nuestras posibilidades, porque vuelvo a hablar, y parece que me quejo mucho muchas veces de la falta de personal, que tenemos que trabajar pues con proyectos subvencionados de planes de empleo y tal para estas labores, porque Bea también está prácticamente sola en el archivo, salvo cuando le tiene algún becario o algún agente de los planes de empleo. Y estamos trabajando precisamente en eso, en la digitalización de los documentos que hay en el archivo de todo tipo. El archivo de Hellín es amplísimo, hay documentos de todo tipo. Y en el museo también Pablo lleva el proyecto de digitalizar, sobre todo, y de tener también un archivo fotográfico que no teníamos de todos los bienes de interés patrimonial que tiene el municipio. Bueno, hecho este comentario, le cedo ya la palabra a Ana Teresa, que como ya la ha presentado María, no la voy a presentar yo. Sí decir que ella un poco, pues, a través de su experiencia y en la Fundación Docomomo Ibérico, pues nos puede hablar un poco también de soluciones para esa documentación y la difusión de la propia arquitectura de Hellín, que a veces también pecamos de no valorar las cosas que tenemos, y somos los propios hellineros los que... Yo voy a aprovechar para contar una anécdota. Cuando estuvimos en la torre de Iso, precisamente uno de los vecinos que había por allí, cuando nos vio por allí al arqueólogo, al otro arqueólogo y al concejal del ramo y al constructor que iba a hacer la pequeña intervención de sacar escombros y demás, y nos vio por allí mirando, colindante con la torre, salió a acosarnos prácticamente, a decirnos que qué íbamos a hacer allí, porque es lo que querían sus solares, luego pues construir una casa si podía y no sé qué, no sé cuántos. Y nosotros con la prudencia le dijimos que bueno, que se puede construir al lado de los bienes de interés patrimonial o los bienes protegidos, pero con las normas que pone las leyes urbanísticas. Porque esto era un bien que tenía un valor, que era posiblemente de época musulmana o principios de la reconquista en la zona y tal y cual, lo que decían los expertos, y su respuesta fue: esto no es la Alhambra. Con lo cual, si el propio propietario colindante no valora lo que tiene al lado, pues a veces la intervención es difícil. Y contada la anécdota, te cedo la palabra a Teresa. Muchas gracias. Yo voy a hablar un poquito desde el punto de vista de mi trabajo en el Colegio de Arquitectos como presidenta y qué es lo que hacemos en el Colegio de Arquitectos. Nosotros, bueno, no sé si conocéis el funcionamiento de los colegios, pero además de las labores de visado que hacemos de proyectos, una de nuestras misiones fundamentales es la defensa de los valores y la difusión de los valores de la arquitectura. Desde este punto de vista hemos trabajado activamente con la Fundación Docomomo, que es la fundación que se encarga de la documentación y conservación de los valores de la arquitectura y del urbanismo del movimiento moderno. En este caso es una fundación internacional, pero a nivel de España tenemos Docomomo Ibérico, que se encarga de documentar estos edificios tanto en España como en Portugal. Bueno, pues bien, pues desde el Colegio de Arquitectos, a través de investigaciones, becas y otro tipo de voluntariado que tenemos allí, pues hemos conseguido entrar en las ponencias técnicas de Docomomo, ya en el caso concreto de Hellín, bastantes edificios. Entre ellos empezamos con los poblados de colonización en el año 2012. Conseguimos que entrara Cañada de Agra como un poblado de colonización. Fue uno de los, dentro de los 300, ya esta tarde lo contaremos un poquito, dentro de los 300 poblados de colonización aproximadamente que hay en España, se han conseguido catalogar en Docomomo que entren en el registro 8, uno de ellos es Cañada de Agra. Esto fue en el año 2012 y eso impulsó que en el año 2015 fuera considerado BIC. Es un hito muy importante, tanto a nivel
de nuestra ciudad como a nivel de provincia y estatal. Porque no ha sido así con la mayoría de los poblados. Tenemos ejemplos bellísimos por toda la geografía española que están ahí, pero que podrían el día de mañana también ser considerados desde este punto de vista de la conservación. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, el poblado de Nava de Campaña, que es un poblado que es también, bueno, es anterior al de Cañada de Agra, que también lo tenemos dentro del registro de Comomo. Está catalogado en categoría B porque está más degradado y tiene más alteraciones. Tenemos otra serie de edificios que también hemos conseguido que entren dentro del registro, como 3 edificios de Vicente Garaulet. Esta mañana, cuando te has referido a los edificios de ladrillo, imagino que eran los edificios de ladrillo amarillo que tenemos por ejemplo, en Gran Vía. Esos edificios son de Vicente Garaulet, son edificios de los años 60. Están muy degradados también, porque también hay que concienciar mucho a los propietarios el deber de conservación de esos edificios, como hemos hablado antes, pero están dentro del registro. Yo creo que es un paso más hacia su conservación. Sería necesario que todos estos edificios se pudieran incluir dentro de un nuevo catálogo que debería de hacerse de la ciudad de Ellín. Incluso, por ejemplo, la Universidad Laboral de FISAC, que también es un edificio que está muy alterado y que no hemos conseguido que entre de momento en el catálogo, pero poco a poco esperemos que se consiga hacer un registro de él. Es un edificio que es público y que podríamos conseguir incluso que se revirtiera y que se rehabilitara al punto de que llegara a ser parecido al edificio, un edificio que hizo una universidad laboral, que hizo en Daimiel, que es coetánea, son muy parecidos, pero aquella está perfectamente conservada y se usa como instituto en la actualidad y es muy bonita. Yo creo que es un poco esto, la labor de concienciación de la población y de que vean que los valores de la arquitectura no son una cosa que nos obliga a no poder tocar los edificios, sino que hay que sensibilizarlos y que vean que tienen una cosa que puede perdurar para las generaciones futuras y que tenemos el deber de conservarlas y ponerlas en valor. Y bueno, desde el Colegio de Arquitectos, como hacemos hemos hecho con otros ayuntamientos, aquí al Ayuntamiento de Ellín le tendemos la mano para ayudarles a elaborar el catálogo, lo que necesiten, consejo, porque para eso estamos, ¿no? Y yo creo que sería una colaboración muy bonita y que poco a poco, todos nuestros edificios de esta época, creo que la arquitectura del siglo XX es una arquitectura que pasamos un poco de puntillas porque la tenemos ahí y nos fijamos más a lo mejor en lo anterior, pero también es una arquitectura importante y es una arquitectura que tenemos que conservar. Entonces, bueno, pues aquí estamos para conseguir eso. Y nada más, yo creo que el futuro lo tenemos aquí y tenemos que conservar para nuestras generaciones futuras lo que tenemos ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Teresa. Y bueno, ahora a continuación le voy a dar paso a Pablo, porque hasta ahora estamos teniendo los puntos de vista de los arquitectos, pero yo creo que también es fundamental que tengamos el punto de vista de los historiadores y los arqueólogos, porque muchas veces puede haber incluso discrepancias, ahora Pablo puede entrar, entre lo que tiene un valor puramente arquitectónico para los profesionales y lo que tiene un valor histórico o patrimonial, que muchas veces también está puede estar incluso en controversia. Igual que lo que tiene un valor para la administración al final, como decíamos antes, es muchas veces la funcionalidad, el objetivo que hacemos con el edificio, o para la concejala de turismo pues era el atractivo turístico, y para el concejal de desarrollo o de empleo, pues las oportunidades de empleo que pueda generar. Pablo, tuya es la palabra, con tu experiencia tanto en la parte
privada anteriormente, cuando has trabajado para otras entidades, o por tus conocimientos arqueológicos históricos, como también en la parte pública como técnico de patrimonio. Bien, buenos días. Pues tienes razón, cambia mucho la película cuando estás viendo las cosas pasar desde fuera que cuando estás dentro. Llevo poquito tiempo dentro, pero si de algo me he dado cuenta es de lo difícil que es hacer las cosas desde dentro. Y efectivamente, y Raquel lo apuntaba en su ponencia, tenemos infinidad de problemas, pero creo que hemos empezado por el camino de llegar a un punto de esperanza, ¿no? Y evidentemente, lamentablemente, hemos perdido mucho en ese camino, pero hay que poner ya las bases para empezar a conservar, y sobre todo una cosa de la que no se ha hablado todavía y que creo que es importante, que es poner en valor. O sea, yo creo que habría que hablar hoy en día más de poner en valor como un conjunto de recuperar todo lo que esa parte patrimonial, sea solamente de documentación, de historia, de uso de esos edificios y de esos espacios, y ponerlos hablar de poner en valor. Como bien apuntabas tú, en el Ayuntamiento tenemos infinidad de problemas. El problema fundamental es el normativo. Tenemos un casco histórico declarado BIC como conjunto histórico en el año 2007. En teoría la ley marca que una vez que se declara un conjunto histórico como BIC, la administración local en este caso tiene 20 meses para publicar un plan especial en el que se haga un catálogo exhaustivo, entre otras cosas, de todos los bienes, de todos los edificios que forman parte de ese conjunto histórico, y de los usos y de cómo hay que tratar ese casco histórico. A día de hoy, pues no sé, casi 20 años después, no tenemos ese documento. Así que es verdad que, como has dicho, hemos preparado ya los pliegos, está en trámite, y por fin vamos a tener ese documento indispensable para tratar urbanísticamente nuestro casco histórico. Y luego tenemos un plan de ordenación municipal del año 2010 con un catálogo de bienes y espacios protegidos que sí es verdad que se queda corto, y que tiene un problema fundamental, que es que ese plan de ordenación municipal, y creo que suele pasar en muchos planes de ordenación municipal, el catálogo de bienes es como un anexo. Es una cosa que se hace aparte y que se añade a que los equipos de arquitectura y de urbanismo que suelen hacer estos proyectos, que ganan los concursos y se hacen los proyectos, hacen ese catálogo pues encargándoselo a una persona, pues a un historiador, un arqueólogo, un historiador del arte, que en muchos casos, y yo creo que es lo que ha pasado aquí en Ellín, ni siquiera visita la ciudad y hace el catálogo desde su despacho en Madrid, en Barcelona, en Albacete o donde sea. Y eso se nota mucho en el catálogo. El catálogo tiene muchísimas carencias, y lo que hay tiene muchísimos errores. Y eso ahora mismo nos está condicionando y nos está dificultando mucho el trabajo a los que nos hemos empezado a dedicar al patrimonio edificado de Ellín. Y como bien decías, hasta hace unos meses, pues la oficina técnica, con toda su buena intención, no tenía una persona que hiciera informes de valoración patrimonial, cosa que afortunadamente ya se está empezando a hacer. Todo se derivaba a la Consejería de Cultura cuando hay cosas que no es necesario. La cultura están saturados porque tienen el mismo problema de personal que tenemos nosotros aquí, multiplicado por todas las poblaciones de Castilla-La Mancha, con lo cual pues a veces los permisos llegaban tarde y retrasaban las obras, con la inconveniencia que eso suponía para los propietarios. Sí que también he de decir que hemos empezado a hacer una revisión del catálogo, y que junto con ese plan especial, y te tomo la palabra, Ana Teresa, y os voy a pedir ayuda para esa revisión del catálogo, hemos empezado a revisar por aquellos elementos
que ya veíamos claramente que tenían problemas porque nos estaban pidiendo licencias de obras y no estaba bien estudiado. O sea, hay muchas de esas casas y muchas de las que comentaba Raquel en su intervención, que solamente está hecho la descripción de la fachada y que en el momento de hacer el catálogo no se visitaron las casas. Y eso es un problema. El POM establece un tipo de gradación de protección, de integral hasta parcial o ambiental, esa gradación. Y si no conoces el edificio, no puedes salvaguardar, salvo la fachada, que es lo que estás viendo. O sea, ahora mismo ya sabemos que hay edificios en el catálogo que están con una protección integral que no merecen esa protección y que estamos condicionando y con el perjuicio que eso conlleva a los propietarios, y que hay elementos que están en protección parcial o ambiental que se merecen estar en la integral. O incluso, como decías, elementos que no están ni siquiera catalogados y que si... Sí. Antes la Plaza de Toros, por ejemplo, que ahora habéis comentado antes, no está en el catálogo de bienes protegidos. Y es una plaza de toros que tiene 150 años, creo, que ya vamos por los 100 no sé cuántos. Sí, pero la plaza de toros es municipal y, bueno, sabemos que no la van a demoler, pero cualquier otro edificio... Bueno, claro. La torre de ISO, por ejemplo, no está, y muchas de las casas que apuntaba Raquel, que cualquier propietario puede demoler. Pero bueno, la torre, al ser una fortaleza, ya tiene una protección, pero no está en el catálogo. Sí. Todo eso está claro que hay que arreglarlo y es fundamental para cualquier cosa documentar. Y al hilo de esto, de la documentación, también una cosa que ha apuntado Juan Antonio, que creo que es importante, en cuanto a todo el casco histórico, a todo el conjunto histórico y esa arquitectura popular que tenemos y que cada vez, lamentablemente, está más degradada. Y yo lo digo con conocimiento de causa porque vivo ahí en el casco histórico. Y es el intento que vamos a iniciar ya este año de recuperar el castillo. Recuperar el castillo como un elemento que vertebre una recuperación de todo el casco antiguo. Un poco al hilo, imagino que conocéis lo que se ha llevado a cabo en otras ciudades, por ejemplo en Vitoria, con la catedral. Un poco la idea es que a través de un elemento único vertebrar toda una recuperación, no solamente arquitectónica, sino también social y cultural de una zona degradada, claramente degradada como es el casco histórico. Y para actuar en el castillo, lo primero que hay que hacer es documentar y conocer lo que hay. Entonces, ya este año se ha firmado un convenio con un equipo especialista en arqueología almohade de la Universidad de Alicante. Van a hacer el estudio de todo lo que hay con idea de hacer un plan de ordenación del castillo para que es un plan, evidentemente, el castillo no se va a poder recuperar en 2 o 3 años, es un plan a medio o largo plazo, pero que ese documento sirva para que esté en la concejalía quien esté y esté el técnico de patrimonio que esté, se sigan las mismas premisas y al final, dentro de 20 o 25 años, tengamos un castillo con al menos una visión unitaria, aunque se actúe en diferentes momentos y por necesidades ahora mismo solamente podemos actuar en aquellos solares que son municipales, pero sí que es verdad que poco a poco esa zona que es quizá la más degradada del casco antiguo, muchos de esos solares que están ocupados por torres, por murallas, que se ven a simple vista y que simplemente habría que ponerlas en valor, están pasando a manos públicas, de las manos privadas, porque son casas que abandonadas ya hace muchos años, cuyos herederos al final no quieren saber nada porque les supone mucho más gasto conservarlas que cederlas, y estamos poco a poco recuperando la propiedad de esa zona que en origen era una zona pública y que hay que verlo, como decía, con una visión un poco a medio y a largo plazo. Y en eso estamos en muchas más cosas.
decía al principio que desde dentro se ven las cosas mucho más complicadas, y es verdad, y es que no solamente es la falta de personal, que es evidente. Nosotros estamos doblando turno prácticamente todos los días y aún así no llegamos, y hay un atraso, y me consta que en la oficina técnica pasa exactamente lo mismo, pero hay que hacer una cosa detrás de la otra y no podemos dejar de lado ninguna de las cosas, porque lo que tenemos que luchar es porque el patrimonio que tenemos, dejárselo, si no mejor, al menos en las mismas condiciones a la gente que viene detrás. Y eso es un poco la idea y la ilusión que tenemos del servicio de patrimonio, aunque a veces nos pongamos piedras nosotros mismos en el camino. Nada más. Pues muchas gracias, Pablo. Y al hilo de lo que comentaba un poco Pablo, pues decir también que creamos en su momento la Comisión del Casco Histórico, que se está trabajando. Dentro de la comisión está también la plataforma del casco histórico, que ha sido fundamental durante estos años, y la colaboración que hemos tenido con ellos en pequeñas actuaciones, al nivel que puede hacer una plataforma con mucha voluntad, y por aquí hay varios de sus voluntarios. Y con el apoyo que le pueda prestar el ayuntamiento, procuramos hacer actuaciones pues, en la parte nuestra. Ahora mismo se lo comentaba antes, creo que a Rafael también, o a su mujer, en un recual que tenemos de pintura. Un recual es un programa de recualificación profesional para trabajadores. Pues una de las actuaciones que van a hacer es pintar todo el casco histórico, todos los edificios municipales que hay, vamos, todos los solares y vallas que hay y edificios municipales que hay en el casco histórico. Procuramos también acudir a todas las líneas de ayudas y subvenciones que hay a nivel de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del Ministerio, o ahora con los fondos Next Generation y el plan de resiliencia. Pero muchas veces nos encontramos con dificultades, independientemente de los técnicos, pero para eso estoy yo de momento de concejal, que como he sido cocinero antes que fraile, puedo hacer las memorias y todo eso, cuando no son o Pablo cuando tiene que darme datos arqueológicos y demás. Pero, por ejemplo, para poneros un ejemplo de otra de las dificultades que nos encontramos cuando fuimos a pedir el 1% cultural, el 1,5% cultural, precisamente para la Torre de Iso y el Castillo, uno de los años que lo solicitamos, resulta que el Ministerio nos dice: oiga, usted no me ha mandado que esto es suyo, porque los bienes no están inscritos como propiedad del Ayuntamiento. Ni la Torre de Iso, con la Torre de Iso creo que pudimos hacer algo, un apaño, pero el Castillo no figura en el catálogo de bienes municipales, pero es que ni siquiera figura en ningún registro. Con lo cual, ¿cómo el Ministerio me va a autorizar a intervenir en un bien que yo no acredito que es mío? Es complicado, ¿vale? Con franciscanos también tuvimos el problema el año que lo presentamos, pero bueno, ahora ya sí es nuestro, ya podríamos presentarlo para otros años. Y luego, pues a esos niveles, y por lo que decía también Ana Teresa, que ahora le voy a ceder la palabra en su ponencia, de ayudas a los particulares que puedan intervenir en sus bienes, pues aparte de las ayudas genéricas que tiene la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que Ana Teresa las conocerá, para la rehabilitación de viviendas, para ahorro energético, etcétera, etcétera. Jim tuvo en su momento, en anteriores legislaturas, antes de estar nosotros en el año 2000, no sé si fue 2000, los años 2007, 2010, por ahí, un ARI, un área de rehabilitación integral en el casco histórico, que dio algunos frutos, es verdad, pero que al final la problemática del casco histórico, y Ana Teresa lo entenderá esto mejor que yo, es que no es un edificio, sino son múltiples edificios de muy diferentes características, con lo cual, a pesar de que algunos propietarios se beneficiaron de esa área de rehabilitación integral y pudieron arreglar algunas casas, pues no llegó seguramente a todo lo que sería un conjunto a lo mejor más uniforme y más localizado, como por ejemplo podría ser a lo mejor Cañada, para esos temas, o la Nava, o alguno de esos otros bienes. Y luego también sí hay unas cosas positivas, no todo es negativo.
por ejemplo, es la ordenanza de las peñas de Semana Santa. La mayoría de las peñas de Semana Santa se ubican, si no en el casco histórico, en los alrededores del casco histórico. Y esta ordenanza ha servido para que los propietarios que o bien alquilan o que compran esas peñas de Semana Santa, que compran esas edificaciones para arreglarlas, pues las tengan en orden, porque también teníamos muchos problemas de gente que alquilaba espacios sin las condiciones mínimas, de chavales que se metían en casas de sus tíos o de sus primos o de lo que fuese sin las condiciones mínimas, y esa ordenanza ha servido también un poco para regular. Y se está haciendo una gran labor por parte de esos propietarios ya mayores, de gente de nuestra edad, de 50, 40, 50 años, que adquieren algunos bienes en el casco histórico o en los alrededores del casco histórico y las arreglan para peñas. Eso es la funcionalidad de la que yo hablaba antes. Si tú el edificio lo arreglas con una función, pues tendrás más posibilidades de conservarlo que si no lo haces. Y por último, ya antes de hacerte la palabra y que si queréis entremos en debate, el casco, ya que nos centramos en el casco, tiene otra problemática muy difícil, que es la problemática social. Y eso también tenemos que afrontarlo de alguna forma. Lo estamos afrontando. Hay mucha población inmigrante, muchas veces son casas que al estar abandonadas se ocupan por población inmigrante y por población no inmigrante. Hay de los dos tipos, y eso crea también conflictos sociales. Estamos trabajando a través de la Concejalía de Servicios Sociales, que no está aquí, en información, en también acostumbrar a la gente a una serie de costumbres básicas en temas de limpieza. Se han actuado mucho desde medio ambiente en ese aspecto, pero también queda mucho recorrido para evitar esa conflictividad social y la degradación del casco histórico. Y ya me callo de momento y le cedo otra vez la palabra a Raquel. Bueno, yo quiero ser breve porque creo que lo más importante ya lo he dicho antes. Pero sí quiero recordar una cosa que fue buena, pero a la vez fue mala. Por ejemplo, la promulgación de la Ley del Suelo de 1956. Fue esta la causante de que surgieran aquellas torres, no solo en Ellín, en toda España, desfigurando cualquier casco histórico, cualquier ensanche histórico y demás, pero también posibilitando los catálogos. Claro, en aquel momento los catálogos se pensaban con dos premisas: que los edificios tuvieran más de 100 años y que que los autores hubieran muerto. Claro, eso cortaba las alas a cualquier tipo de arquitectura con cara y ojos, ¿no? Arquitectura con A mayúscula. Pasó mucho tiempo. Desde Europa, en los años 70, se hizo un movimiento, bueno, como una especie de paso hacia adelante, que es crear un inventario de patrimonio cultural europeo que precisamente recogía los edificios de menos de 100 años. Fijaros si era importante aquello, que, por ejemplo, todos los mercados de hierro y vidrio que había en toda España, bueno, y fuera de España, claro, porque era un decreto o ley europeo, o formulación o ordenanza, entraron. Pero también entraron los edificios de Antoni Gaudí, nada menos, que tanto dinero ha dado a toda España, aunque estén en Barcelona, en Cataluña o en Comillas. Ha hecho entrar dinero a punta pala. Pues la Ley del Suelo no permitía eso porque no tenía 100 años la mayoría de los edificios. Bien, hemos ido avanzando. ¿Quién iba a pensar hace 30 años que íbamos a integrar la arquitectura racionalista o post-racionalista en los catálogos? Yo he ido incluyendo siempre y he hecho muchos catálogos y muchos inventarios de patrimonio, muchos edificios que abarcan hasta la posguerra, o edificios de personas, pues por ejemplo, pues García de Paredes o Fernando del Amo. En Cataluña yo no tengo estos, no conozco, pero bueno, Fisac, etcétera, etcétera, edificios de posguerra y posguerra, más adelante. Era muy importante para mí que la arquitectura contemporánea a mi vida, estuviera también representada. Era necesario. Y gracias a eso y al Docomomo se están evitando muchas pérdidas. Esto es importantísimo. Esto queda claro. Y lo que no queda tan claro, pobrecito, se está quejando, y tú también os estáis quejando,
es sobre la cuestión de que no somos muchos, de que no tenemos dinero, no vayáis por esta vía. La vía es la del optimismo, la de la pedagogía, la de sumar esfuerzos, la de creerse lo que uno quiere que pase. Dejaros de historias y de pesimismos. Eso no existe, borrarlo de vuestra mente, porque lo que uno quiere hacer lo hará. Sí o sí. Y después, el equipo. Me ha gustado que dijeras que existe una comisión. Eso es importantísimo. Pero yo, por ejemplo, los catálogos, que ya he dicho que he hecho un montón, desde el Servicio de Monumentos hemos trabajado siempre en equipo, de la Diputación de Barcelona, en equipo. O sea, arquitecto, aparejador, arqueólogo, historiador del arte, delineante, tal. Hemos hecho unos equipos. ¿Por qué? Pues porque el arquitecto no tiene todos los conocimientos. El arqueólogo solo tampoco tiene todos los conocimientos. El historiador del arte tampoco. Juntos suman. Solos pueden cometer errores gravísimos. Gravísimos, aunque tengan todo un recorrido, sean premios nacionales de su carrera. No pueden ir solos por esta vida un arqueólogo y un arquitecto, ni un historiador, para hacer inventarios, para hacer catálogos municipales. Eso de verdad es la razón sine qua non para mejor no hacer un catálogo que hacerlo alguien que entiende solo de la cota cero para abajo o de la cota cero para arriba. Eso no puede ser, tienen que estar juntos. ¿Me entendéis, no? Lo que quiero decir tiene que ser así. Y después el urbanista, el arquitecto que sea también urbanista. El arquitecto, antes lo he dicho, se tiene que formar hasta la muerte. No puede ser que no haya unos arquitectos que no vayan a los congresos, que no estén con la oreja así puesta. No. Y los arqueólogos también tenemos todos la obligación de continuar formándonos. ¿Qué me diríais de un peluquero que aún no estuviera cortando el pelo a lo Beatle? No, se pone al día, ¿no? Y lo corta como se lleva, nos guste o no, pero como se lleva. Pues lo demás igual, cualquier profesión necesita continuar su formación. Yo creo que ya tengo bastante, ya he dicho bastante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues no sé cómo vamos de tiempo. Pero bueno, si alguno queréis aprovechar una ronda y si no, damos paso a las preguntas que nos puedan hacer desde el público. Sí. Rosa. A ver, yo me uno al tema de formación que ha dicho Raquel y especialmente a los funcionarios, porque últimamente, bueno, yo he sido 44 años funcionaria del Ayuntamiento de Barcelona. A todos los congresos que he asistido los he pagado yo. Esto es formación y es lo que me ha permitido trabajar con ilusión y conocer mi profesión. Y creo que he invitado, porque hay una ley que solo pueden invitar los concejales, y yo he invitado al director del MoMA, al director del Guggenheim a mi casa a comer o a tomar una copa. O sea que esto es un tema a tener en cuenta, que los funcionarios han de trabajar con ilusión, han de formarse. Eso sí, los funcionarios para ir por el mundo han de saber inglés. Si no saben inglés, que se dediquen a pasar papel, hojas de una tal. Y por otro lado, los políticos os quejáis mucho de la falta de personal. Yo creo que en España, en autonomía que sea, hay cantidad de gente trabajadora y preparada. Por ejemplo, hay jubilados con formación que especialmente ayudarían. Se paga mucho dinero a los parados, esperando que un día les baje una... En Francia, no, en Alemania y en Suiza, un ingeniero, si está en paro, va a limpiar y hacer servicio público, limpia los jardines. O sea que, y después se busca vivienda social, que no caben en Barcelona o en Madrid, pues que vengan aquí, que rehabiliten la casa y que ya está, y que hagan algo. O sea, no, somos un país pobre, no tenemos tanto dinero, pues, o sea, uno ha de gozar el ingenio para tal. No sé, esta es mi triste opinión de funcionaria ciudadana que pagamos muchos impuestos. Sí, en algunas cosas estamos de acuerdo, pero
desde un concejal de pueblo es difícil que pueda cambiar una ley a nivel nacional. No, lo digo de broma. Sí es verdad que No, pero esto es un tema de las comunidades, os habéis de poner las pilas. Que nosotros nos quejamos de falta de personal, pero porque las necesidades de los ayuntamientos han ido creciendo enormemente, porque cada vez tenemos más competencias, incluso algunas que ni eran propias se han convertido en competencias propias. No se ha hecho nunca, y sería otro debate, la segunda descentralización real, es decir, el poder sigue estando en la comunidad autónoma y por eso tenemos que recurrir a la comunidad autónoma a nivel de subvenciones. A mí no me dan el dinero para decir yo puedo actuar en estas políticas, sino no, tengo que pedirle a la comunidad autónoma que me ayude para hacer políticas de empleo o políticas de turismo o políticas de urbanismo en muchos casos. Esa segunda descentralización no se ha hecho y entonces los ayuntamientos estamos en el nivel más bajo de potestades muchas veces, mientras que estamos en el nivel más alto de exigencia del ciudadano. Porque el ciudadano, cuando tiene un problema o cuando no va a la Consejería de Agricultura ni a la Consejería de Toledo, va a ver al alcalde, al concejal y no hablemos ya en los pueblos pequeños, que aquí aún Ramón nos tiene a nosotros por allí, pero en los pueblos pequeños va a ver al alcalde y es el alcalde el que le tiene que solucionar el problema que tiene. Pero bueno, sería otro debate, el de la segunda descentralización. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Por allí, María, por allí detrás, es que no veo desde aquí con los focos estos. A ver, hola, buenos días. Soy Concha, de la Asociación del Teatro Victoria, pero vengo aquí a título particular. No hablo en nombre de nadie. Dos cuestiones quería matizar. Una, cuando dices que el ayuntamiento tiene pocos recursos, poco recorrido, poco camino para hacer en cuanto al asunto de las intervenciones en el casco histórico o en los edificios que son propiedad privada y que en lo que es propiedad privada ninguna. El habitante, bueno, pues eso ahí es mi intervención. No es cierto. Sí que hay cosas que el ayuntamiento puede hacer. Es decir, tú hablas de presupuesto y hablas de que dependes para todo de la comunidad autónoma. Tú tienes un IBI, tú tienes un impuesto de bienes inmuebles que es exclusivamente municipal y que tú puedes bonificar o hacer determinadas ayudas para que la gente consiga quedarse con una casa como la que hay detrás del mercado, que ha puesto Raquel varias fotografías, y que tenga una ayuda. Que colabore el ayuntamiento. Eso ya existe. El impuesto el ICIO y el IBI está bonificado en todo el casco histórico. Ya, pero ya no hablamos del casco histórico. En todo el municipio para actividades económicas y industriales, me parece. Pero no hablamos de actividades económicas industriales. No, pero en el ICIO y el IBI está bonificado en el casco histórico y en las pedanías también creo que había una bonificación. Pero, ¿sabes lo que pasa, Concha? Muchas veces el ICIO, por ejemplo, ni siquiera lo solicitan. Pues eso es, algo falla. O sea, que si aquí hay una persona particular, privada, que decide quedarse con una casa y a la que hay que saludarla y aplaudirle porque la va a recuperar y la va a rehabilitar y va a impedir que dentro de un año eso se haya hundido, tiene dos problemas fundamentales en los que el ayuntamiento sí tiene recorrido. Uno, la lentitud en los permisos y en el funcionamiento de ese departamento, como se llame, de urbanismo o de lo que sea, que desde que tú solicitas un permiso para que no se te venga abajo un pozo de un patio o un suelo o un no sé qué, no sé cuánto, hasta que lo consigues obtener después de muchas visitas del habitante a ese despacho y tal, y lo consigues, puede pasar un año largo. Y lo sabéis. Porque cuando tú llegas allí y exclamas, ¿en serio? ¿De verdad voy a tardar un año en poder conseguir hacer esto? Pero ¿cómo? ¿No está usted al corriente de esto? Claro, es lo que se tarda. Pues no puedes uno conformarse. Y yo como habitante no debo de conformarme. No debo de conformarme de esos tiempos de respuesta. Eso lo tenéis que resolver y los únicos que lo podéis resolver sois vosotros. Yo puedo quejarme aquí esta mañana o escribir un artículo en el periódico si me lo quieren sacar. Y que luego aguante yo personalmente el chaparrón que me caiga encima después de haber intervenido aquí o después de haber escrito aquí. Sí, yo puedo estar de acuerdo contigo en parte, pero
Pablo lo ha dicho. Pablo cuando estaba en la otra, y yo también, yo cuando estaba en la otra parte, en la parte técnica, que yo he sido técnico de los ayuntamientos, pues yo intentaba resolver mis asuntos cuando tenía Pues vamos a ver, que no se me pasase un plazo, si tenía que presentar una subvención, etcétera, etcétera. A nivel institucional, Pero, ¿algo falla en la divulgación? Es decir, que tú me digas que en el 90% de los casos el ICIO no se solicita, creo que es un fallo garrafal. Poner pero eso carteles será, como ese... pero, Concha, no sé. perdona, pero eso será un fallo del ciudadano que no lo solicita. Ah, vale. Hombre, es que lo que no puede hacer la administración ni el concejal de turno es obligar a la gente a pedir un beneficio que tiene que pedirlo ella. Los agricultores, mira, te voy a poner un ejemplo. Sí. ¿Conoces a algún agricultor que se le olvide pedir la PAC? Uno. Si me dices uno que se le olvide pedir la PAC, Si no se trata ya de eso, yo pienso que el ayuntamiento tiene una responsabilidad en divulgar eso. Aquí se inicia cualquier obra y aquí pasa un técnico del si está ayuntamiento a decir, divulgado hasta la oiga, es que usted saciedad. aquí ha empezado usted la obra, ha empezado usted tal. Pues con las mismas que le diga, ¿tiene usted conocimiento de que puede usted pedir una bonificación en el IBI? Claro que sí, ¿por qué no? ¿Es misión del ayuntamiento? ¿La culpa siempre es del ciudadano? No, el ayuntamiento tiene su responsabilidad. Y segunda cosa que... Déjame que termine y me respondes. La segunda cosa que iba a decir es que me parece bien que os quejéis de falta de recursos, de falta de personal, de falta de recursos humanos, de recursos de no sé cuántos y demás, pero eso es absolutamente incompatible con que tengas un remanente en tu presupuesto. No es presentable, no es admisible, eso no es admisible. Y yo, como ciudadana y habitante, tengo que manifestarlo. Y ahí termino mi obligación. Y ahora ya me rebaten lo que quieras. es que, bueno, Gracias, Concha. creo que no sería el debate porque sería un debate de las leyes administrativas, ¿vale? Tú tienes conocimiento de las leyes administrativas, yo también, y te digo que yo no puedo contratar técnicos que a mí se me antoje porque hay una cosa que se llama RTP, hay una ley de Hacienda que me impide ampliar mi plantilla, ¿vale? Y lo que puedo hacer es sacar, cuando yo quiero sacar en cuanto pasemos, y cualquier gabinete técnico seguramente va a ser un contrato que no es un contrato menor, para hacer una actividad importante, por ejemplo, las licitaciones de los planes de directores y demás, no va a ser nunca un contrato menor. Tengo que hacer un proceso de licitación que es arduo y farragoso y que a lo mejor se pasan 6, 7 meses si mis funcionarios, que además en estos ayuntamientos no hay un funcionario que se dedique solo, a lo mejor en Madrid o en Barcelona, no lo sé, solo o un equipo que se dedique solo a las licitaciones, sino que la secretaría lleva todos los temas habidos y por haber, y a lo mejor me tardan 7, 8, 10 meses. Yo te voy a poner un ejemplo, no tiene nada que ver, pero yo para una ordenanza para poder alquilar las naves del centro de formación, que también son mi responsabilidad, pues soy el concejal de Empleo y Formación, para la ordenanza que diga y copiándola de Almansa, que la tienen, pues aún no he conseguido sacarla adelante. Aún no he conseguido sacarla adelante. Y desde que entré. Para una ordenanza para alquilar las naves. Quiero decir que la administración es lenta, es farragosa, tiene dificultades, que muchas veces será la culpa del político que no insiste, también. Pero que no es tan fácil cuando se ven las cosas desde fuera que cuando uno está dentro de la administración. Sí. Y respecto a la publicidad, una cosa solo. Respecto a la publicidad, pues a veces no llegamos a lo mejor a donde queríamos llegar, pero se publicitan todas las cosas. Yo siempre digo que al final, porque por mi experiencia, la gente cuando quiere asistir a los actos o quiere beneficiarse de una ayuda, lo hace. Porque el que quiere, el que tiene interés, va. Y no entiendo, y te voy a poner otro ejemplo. Nosotros hemos dado, cuando yo estaba en la otra banda, en la banda de los técnicos, dábamos una charla para agricultores con los créditos y los que había en aquella época con la UPA y yo como técnico de desarrollo de la comarca, y pues yo no puedo entender que en Fuente Álamo me fuesen 70, en Tobarra 15 y aquí en Ellín vino una persona. Que igual es una casualidad,
pero que quiero decir que el que da la misma publicidad en todos lados y que el que se quiere enterar, al final se entera. Sí, sí. No iba a decir muchas cosas. Quiero decir, bueno, en primer lugar, muchas gracias por haber acudido a la llamada de Marian y por estar aquí. Bueno, yo efectivamente soy la responsable de Industria, Comercio y Turismo, la que ha financiado esto. Poca cosa. Ojalá el siguiente congreso lo podamos hacer en un palacio de congresos y lo podamos hacer con mucha gente en ese palacio de congresos y que ese palacio de congresos incluso sea un monumento, bueno, más no de la arquitectura moderna, porque evidentemente no, pero que sea moderno, que sea moderno. O sea, tenemos uno a punto de terminar en algún momento. Simplemente quería agradeceros, y aquí estamos haciendo muchas cosas, y entre todos. O sea, te acabo de enseñar antes una puerta que la tienes que ver en algún momento, quizá hoy no, pero así puedes volver otra vez en la fortaleza de Iso, que ya no llaman torre, llaman fortaleza, y ahí pues nosotros incluso vamos a invertir dentro de esos famosos fondos europeos de reconstrucción y resiliencia, gracias a un plan de sostenibilidad turística, una parte de ese plan, aproximadamente unos 300.000 euros de ese plan van a ir directamente a la fortaleza. ¿Pero con qué objetivo? Con el objetivo de ponerlo en valor y también de proteger las casas populares de alrededor de la fortaleza. Lo que nos dijeron, en este caso Julio Navarro, de la Escuela de Estudios Árabes, es que valía tanto la propia fortaleza y saber de dónde venía. Ya han visto los cimientos, saben que los cimientos son árabes, por supuesto, han encontrado la puerta, pero de todas aquellas gentes campesinas que habían excavado las murallas para vivir allí, eso también tiene mucho valor y eso también lo tenemos que conservar. Evidentemente ahí ni siquiera eran maestros de obras, eran nada, gente que excavaba la propia muralla para hacerse sus viviendas. Esperemos que también en los próximos meses todo ese conjunto monumental pequeñito sea un reflejo de lo que finalmente se puede hacer en el casco histórico de Ellín con la recuperación del castillo. En ese caso es mucho más pequeño y más abarcable, por eso pensamos meterlo ahí en los fondos europeos. Y bueno, y espero que cuando eso se inaugure en los próximos meses, pues también vengáis a ver lo que hemos recuperado y a poder visitar algunas de esas casas que probablemente el ayuntamiento, algunas de ellas, nos las quedemos para habilitarlas como centros de recepción de visitantes o centros de interpretación del territorio con la historia que hay ahí. Y bueno, nada más, simplemente es eso. Y también recordar que tenemos más pedanías. Y tenemos más pedanías y que el último teatro que se ha hundido en Ellín ha sido hace muy pocos meses. Y casi nadie le ha echado una lágrima. Y era el Teatro Cine de las Minas. Eso, si ahora vais, ¿qué veréis? Una valla blanca que rodea un vacío. Eso era el último. El último de hace, ¿cuánto? 6 o 12 meses quizá. Muy poco, en mitad de la pandemia. Es una lástima que perdamos todo ese patrimonio y que no sepamos ni de qué manera poderlo conservar y de qué manera ponerlo en valor. Ahora que la mayoría del dinero de esos fondos de reconstrucción y resiliencia van a ir para esas pedanías, van a ir precisamente hacia las minas, pues podía haber estado muy bien que entre los propietarios y nosotros haber mantenido ese teatro para que cuando los cientos de miles de visitantes consigamos que vayan allí, no solo vean un paisaje espectacular, sino también vean un recuerdo del pasado en base a sus teatros. Un teatro que daba servicio a 2.000 personas que vivían a principios del siglo pasado en las minas. Eso también pues estaría muy bien que desde el Colegio de Arquitectos se empezase a recuperar eso, ver las casas cueva que habían allí, en las minas, que es espectacular. Y bueno, sabéis que en muchos sitios se empiezan a recuperar casas cueva y yo creo que es bueno que nos fijemos también en ese territorio. Y ya está, porque me han pedido que sea muy breve. Muchísimas gracias por estar aquí y esta tarde nos vamos a ver el espectáculo a Cañada de Agra.
Bueno, pues si alguien tiene alguna otra intervención, bueno, pues lo que nos queda de la jornada ahora de este bloque es hacer el paseo comentado. Como vamos un poco justos de tiempo, tengo que agradecer a María Angustia Bullejo, que es una de las habitantes de la Casa Lillo que ha mencionado Raquel Lacuesta. Como sabéis, es una casa de finales del siglo XIX. Fue el primer edificio de viviendas construido por Justo Millán. Y pues María Angustias ha gestionado que podamos visitar el interior y algunas zonas comunes, porque además no es un edificio accesible ya que es privado, y bueno, pues hoy tenemos la suerte de su mano de poder visitarlo. Entonces pues vamos a ir saliendo hacia la Casa Lillo y ya luego, Raquel, hacemos, volviendo hacia el Raval, comentamos el resto de la arquitectura que nos encontramos. Gracias a todos. Vale, gracias a todos. Muchas gracias.